Bienvenidos, el día de hoy vamos a desarrollar cake toppers para tortas en formato A4. Para ello abrimos el programa PowerPoint, suprimimos el predeterminado del texto y vamos a predeterminar el tamaño, que es en tamaño A4. Para ello me voy a diseño, tamaño de diapositiva, cambio a formato A4, indicar en horizontal, aceptamos, maximizamos, ya tenemos el tamaño de diapositiva A4. Ahora vamos a insertar un word art, que es el texto, en este caso la cantidad de años, 6. Seleccionamos y vamos a escoger la tipografía Colbetic. En este caso voy a trabajar con esta tipografía y con el tamaño de 500. Este texto lo voy a convertir en un vector. Para ello voy a insertar un cuadro superponiendo la letra, selecciono ambos elementos y me voy a cambiar formas, fragmentar. Una vez que he fragmentado, suprimo la parte inferior y me quedo solamente con el número 6. Como ustedes lo ven, ya es una imagen. Creo una copia, control C, control V, y voy a trabajar con una de ellas. Formato de forma. En este caso voy a trabajar con el color rosado de la temática Pepa. Y ya tenemos el número 6. Me voy a contorno de forma, sin contorno. El siguiente paso me voy a línea sólida. Y voy a seleccionar el color que anteriormente he trabajado, el rosa. Y voy a trabajar con 30 puntos. Ahora ya está esta letra, la número 6. Y voy a trabajar con la siguiente. Selecciono el elemento. Me voy a formato de forma. En este caso voy a seleccionar sombra. Y me voy a el preestablecido en exterior, cojo la segunda opción. Ahora me voy a contorno de forma, sin contorno. El siguiente paso me voy a formato, relleno de forma, imagen. En este caso voy a trabajar con un lienzo de puntos. Para ello me voy a formato, recortar, para establecer bien el lienzo, que viene a ser puntos blancos con rosados, que va a ser el fondo, la textura, en este caso de la letra 6. Y superponemos, clic derecho, traer al frente. Superponemos al número 6. En este caso seleccionamos ambos elementos y vamos a agrupar. Ya tenemos agrupado el número 6. Ahora continúo con el siguiente elemento, que es un arco iris. Para ello me voy a insertar formas, arco de bloque. Hago clic, en este caso voy a trabajar con medidas. Voy a trabajar con las medidas con 13 por 13 centímetros. Ya tenemos en este caso el arco. Reducimos el tamaño del arco. Como ustedes están viendo en este punto amarillo, haciendo clic en el punto amarillo, reducimos el tamaño. Relleno con degradado. Vamos a trabajar con este elemento. Degradado, preestablecido. Seleccionamos el tercer elemento con el tipo lineal y con el ángulo de 60 grados. Y en dirección vamos a coger el segundo elemento. Nos quedamos solamente con el punto de degradado 2 puntos y vamos a seleccionar el rosado. Nos vamos a contorno de forma, sin contorno. Creamos una copia, control C, control V. Para el siguiente elemento, en este caso voy a trabajar con el color amarillo. Control C, control V, nuevamente genero una copia y voy a trabajar en este caso con el color esmeralda.
Continúo con el siguiente elemento, voy a trabajar con el color azul. Y nuevamente control C, control V para insertar el siguiente elemento. En este caso voy a trabajar con el color morado. Ya tengo el arco iris, selecciono todos los elementos en los cuales he trabajado y me voy a agrupar. Finalmente ya tengo todo el arco iris completo y voy a dar un giro, en este caso de 30 grados. Ya tengo el segundo elemento. Ahora voy a insertar una imagen, que es esta imagen de fondo, que es característico de la temática Pepa, y lo voy a superponer. En esta imagen voy a insertar un word art, que es un texto. En este caso va a ir el nombre de la cumpleañera, en este caso María. Selecciono y en este caso voy a trabajar con la tipografía a la K con un tamaño de 200 y el color blanco. Ya tengo superpuesto, ya tengo los elementos. Ahora lo que voy a hacer es seleccionar tanto el texto María como el fondo. Selecciono ambos elementos, clic derecho, agrupar. Ya tengo agrupado este elemento, ahora voy a insertar los dos elementos con los cuales yo voy a trabajar la temática, en este caso la temática Pepa y el personaje de Pepa. Superpongo el personaje y voy creando, voy superponiendo todos los elementos hasta acoplar. Voy moviendo cada uno de los elementos para superponerlo de tal manera que me dé todo un conjunto. Cuando trabajo capas por capas, voy a trabajar con enviar al fondo o enviar detrás o traer al frente o traer hacia adelante. Seleccionamos todos los elementos, reducimos, de igual manera el número 6. En este caso voy a insertar, ahora que ya he terminado, voy a insertar un sol. Voy a agregar unos elementos de decoración. Para ello me voy a insertar formas. Y le voy a dar el color amarillo. Me voy a formato de forma, línea, y voy a escoger el color amarillo. De igual manera en la parte superior en relleno voy a escoger el color amarillo. Ya tengo el sol, ahora también voy a insertar el segundo elemento decorativo, que viene a ser una estrella. Como ustedes observan, tiene un punto amarillo. Este punto amarillo me va a poder calar los bordes. Simplemente hago clic y modifico los bordes. En este caso también voy a trabajar con el color amarillo. En este caso del globo me voy a formato recortar y voy a recortar solamente la pitita que me está sobrando. Selecciono todos los elementos y los voy a agrupar. Ahora voy a reducir la medida de tal manera que se acople a este tamaño de formato 4 en la cual estoy trabajando.
Y bueno, finalmente ya tengo todos los elementos diseñados y lo que voy a hacer es exportarlo como un JPG. Me voy a Archivo, Guardar como, selecciono el formato JPG y finalmente doy Guardar solo esta. Y bueno, acá ya tengo el formato JPG. Espero que les haya servido. No olviden suscribirse y nos vemos en una próxima oportunidad.